Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde estén visualizando este video. Vamos a realizar un video de apoyatura conceptual, un recorrido por una de las lecturas dentro de la Cátedra de Filosofía de la Educación de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto conforma parte del programa, o forma parte del programa del año 2024. Es una de las bibliografías que hemos incorporado para este año en particular. Se trata de este libro de Jorge La Rosa, que fue publicado en 1995, que se llama Escuela, Poder y Subjetivación. Hemos tomado particularmente uno de los capítulos, que se llama Tecnologías del Yo y Educación, notas sobre la construcción y la mediación pedagógica de la experiencia de sí, puntualmente para poder trabajar y vincular la relación de tecnología del yo con la idea de la experiencia de sí. Este es un video que forma parte de una serie que ya venimos realizando y que pretenden en principio no ser más que un punteo de ideas, de nociones, de conceptos que se expresan en el material, como para que quienes lo puedan leer o quienes quizás ya lo hayan leído puedan tener algunas referencias en las cuales, por lo menos a mí y dentro de parte de la cátedra, nos interesaría puntualizar. Es un texto, bueno, decir que Jorge La Rosa es docente de la Universidad de Barcelona, de Filosofía de la Educación. Hay algunos libros que ha publicado que tengo apuntado acá, como Pedagogía Profana, Estudios sobre el lenguaje y subjetividad y educación. Entre las lenguas, lenguaje y educación después de Babel. Y uno de los libros, este puntualmente el 95, pero también de ese mismo año, hay un libro que solemos utilizar dentro del campo de la investigación narrativa, biográfica y autobiográfica, que se llama Déjame que te cuente, ensayos sobre narrativas y educación, que creo que también es valorable por ahí mencionarlo porque creo que ha sido ampliamente citado. Y mucho del carácter de la forma de escritura y de la forma de pensamiento del vínculo entre filosofía y educación que tiene Jorge me parece que apunta también a este interés por la narrativa, por lo menos para poder pensar el modo en que se pueden ir plegando las formas de la experiencia que vamos teniendo en el campo de la educación y pensarla como experiencia filosófica para poder pensar, no sé, en la manera de hacer educación o para pensarnos pedagógicamente. Así que bueno, comenzamos el recorrido, intentaré ser lo más amplio posible, pero también más específico en cuanto al texto, y que no sea tan extenso como quizás los otros lo han sido. Al inicio del texto, Jorge propone que es un texto que va a estar vinculando principalmente, como él dice, dos barajas, una que es la baraja de Foucault por un lado, en la cual él se ha especializado en los posgrados en el Centro Michel Foucault, entonces evidentemente hay una línea fuerte que ahí está presente dentro de su modo de pensamiento y su análisis de la filosofía y la educación. Y por otro lado, bueno, propiamente lo educativo como una experiencia y como práctica también, ¿no? Una práctica pedagógica que está todo el tiempo formándose y desafiándonos, sobre todo para poder reflexionar sobre nosotros mismos. Es por eso que en la página 260-261 de este texto, entiendo también que hay la edición digital que tenemos, es una edición que no tiene esta misma paginación, así que bueno, habría que ir a revisar ese tipo de paginación. En la página 260 y 261 va a marcar esta idea de las prácticas pedagógicas, donde lo importante no es tanto que las personas aprendan algo exterior como si fuera no sé, un objeto al cual lo incorporamos casi a nivel digestivo, como si fuera nuestro alimento, que por cierto en algunos aspectos lo es, dentro de un cuerpo de conocimientos o de saberes, sino que lo que importa es el modo en que, dice, la relación reflexiva del educando, aparece entre comillas, la persona del aprendiz, podríamos decirlo con Fernando Bárcena, o de quien está estudiando, entonces es un estudiante, se relaciona consigo mismo. Entonces dice la relación reflexiva que se da consigo mismo, ¿no? Para esto utiliza las estrategias analíticas de Foucault, de este filósofo francés que tanto ha sido renombrado, y sobre todo puntualizando dentro de su campo analítico
dos ideas que habitualmente se pasan por alto y serían como una especie de inercias en el campo pedagógico que se dan, que es que hay una idea de ser humano, acá dice una idea de hombre, de realización de proyecto que está siempre en permanente desarrollo, con lo cual habría que pensar si ese supuesto es como tal algo favorable o no, en todo caso pensándolo como un modo de supuesto. Y también otro supuesto que vincula la idea de la ocultación, dice, podríamos decir, del silenciamiento de la pedagogía como una operación constitutiva de la producción de la subjetividad, de la producción de las personas, ¿no? Si evidentemente la pedagogía produce formas de ser, ¿no? Produce formas de existir, maneras de relacionarse, maneras de pensar, etcétera, y toda esa producción de la subjetividad pareciera ser que la pedagogía, en el campo de la pedagogía esto está como sobrevolándolo sin mucha problematización. Por otro lado, y en un segundo y tercer punto, pensando en esta analítica descriptiva de las formas de las prácticas pedagógicas, pensar también que esas prácticas pedagógicas construyen y median la relación del sujeto consigo mismo, lo dice así, y por tanto esa relación va, en nuestro caso, va a ser pensada como la experiencia de sí. Y a su vez, otras de las propuestas que va a tener este artículo, este extenso artículo de unas 60 páginas, es la idea de los dispositivos pedagógicos. Él dice los dispositivos pedagógicos en los que se construye y se media la experiencia de sí. Entonces, vamos a focalizarnos en la experiencia de sí y en los modos en que los dispositivos pedagógicos van produciendo esa experiencia que se va consolidando o que nos va construyendo como seres que se dan a sí mismos la idea de que somos sujetos, ¿no? Lo que podría incluso llamarse es un tipo de proceso de objetivación de nosotros mismos. En el capítulo que sigue, podríamos decir que es el primer capítulo, porque lo anterior era toda una introducción, el primer capítulo se llama la contingencia de la experiencia de sí. Entonces va a mencionar una serie de términos como autoconocimiento, autoestima, autocontrol, autoconfianza, autonomía, autorregulación y autodisciplina. Y dice, esas formas de relación del sujeto consigo mismo pueden expresarse casi siempre en términos de acción. En un verbo reflexivo, utiliza esa palabra, ¿no? Como conocerse, estimarse, controlarse, tenerse confianza, darse normas, regularse, disciplinarse. Esto va muy, muy de la mano con todo el planteamiento Foucaultiano, en casi todos los puntos. Y agrega algo que para mí es interesante, y yo no sé si está tan explícito esto en Foucault, pero sí que él lo propone, y creo que esto nos vincularía también con el texto que va a venir para la semana que viene, que tenemos, no lo tengo acá a mano, lo tengo en otro lado, pero que es el libro de Judith Butler, que se llama Dar cuenta de sí mismo. Porque va a tener que ver con el modo en cómo ese plegamiento de sí, o ese desdoblamiento que hacemos permanentemente dentro de lo reflexivo, aparecen también algunas formas no deseables o afectos o emociones no deseables, como por ejemplo, dice, la culpabilidad, la vergüenza de sí, la irresponsabilidad, la debilidad de la voluntad, del carácter, la ausencia de autoconfianza, la pérdida o el debilitamiento de la identidad, ¿no? Además agrega distintas formas de neurosis o de psicosis tomadas como patologías del principio de identidad. Esto para mí es súper importante porque evidentemente no es nada seguro que la experiencia de sí, o lo podemos llamar la experiencia educativa, nos asegure que cuando reflexionemos todo sea una cuestión de progreso positivo, ¿no? Que esto un poco tiene que ver con el supuesto que anteriormente se mencionaba, ya que no hay una tal progresión, sino que muchas veces nos encontramos con estas formas no deseadas, estas tonalidades emotivas no muy agradables, y hay que lidiar de algún modo con ese tipo de experiencias. Yo creo que quienes han pasado institucionalmente por una formación, sobre todo a nivel de la educación superior, nos hemos encontrado con este tipo de vínculos, de incluso uno de los ejemplos que aparecían en la clase o en el encuentro que tuvimos, vinculado a la idea de la imposibilidad de llegar a la universidad y no poder decir por pensar que lo que se pueda decir
de por sí va a ser tildado de ignorante o de erróneo, de equivocado, o quizás sea algo que sea muy de simple o algo muy simple, ¿no? Entonces, la idea es poder romper esas barreras emotivas que impiden que algo se vaya construyendo. Luego agrega en la página 267 ya una idea que para mí creo que está ya bastante instalada, pero de todas maneras no resta, no es menos recordarla, es decir, que una persona o un yo o un sujeto es histórica y culturalmente contingente, es decir, no sería algo así como que está construido culturalmente, sino que las formas en las que se va dando esa subjetividad responden a una cierta contingencia. Eso lo podríamos relacionar con el texto anterior, así como recién vinculamos con Butler, que es lo que va a venir con el texto anterior, de Melich, en relación a cómo esta sabiduría de lo incierto, lo que nos aparece, lo que nos presenta, de hecho está el video, también si lo quieren ir a ver en este mismo canal, está el video para poder verlo, del desarrollo de ese texto, ese texto que nos va a marcar que la sabiduría de lo incierto lo que marca es la contingencia de nuestra mera existencia, ¿no? Entonces, acá está puesto en evidencia. Y dice en la página 268, el hombre es desde luego un animal que se autointerpreta. La historia o la antropología muestran, por tanto, la diversidad de las autointerpretaciones, ¿no? Las formas en las que hemos dado cuenta de nuestra manera de percibir, pero también dar cuenta de que esa es la propia y que hay múltiples formas de autopercepción. Para esto tomo un ejemplo bastante claro, que es de la historia de la sexualidad, el tomo 2. Yo lo debo tener por acá, casi seguro. Este es el tomo 3. Bueno, no lo estaría llegando a encontrar. La arqueología del saber, no. Bueno, no lo llevo a agarrar, pero te muestro el tomo 1. Este es el tomo 1 de la voluntad de savoir, la voluntad de savoir, o la voluntad de saber, que empieza con el primer tomo de la historia de la sexualidad. Acá va a estar citando el 2. En estos términos, dice, el proyecto era entonces el de una historia de la sexualidad como experiencia, si se entiende por experiencia la correlación de una cultura entre dominios de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. Esto en el encuentro que tuvimos presencial hace unos días, lo que hicimos fue marcar que tanto el saber, el poder, como la subjetividad eran como los tres grandes temas, enlaces, que podríamos hacer sobre toda la continuidad de la obra de Michel Foucault. Entonces, acá va a estar definiendo, en principio, Foucault, la idea de experiencia como una correlación entre dominios de saber, tipos de normatividad y formas de subjetivación. La Rosa, Jorge, dice, la experiencia de sí no es sino el resultado de un complejo proceso histórico de fabricación en el que se entrecruzan los discursos que definen la verdad del sujeto, las prácticas que regulan su comportamiento y las formas de subjetividad en las que se constituye su propia interioridad. Y esto también era importante que lo marcábamos en principio cuando decíamos qué tipo de interioridad constituye. Porque evidentemente esa interioridad que en nuestra cultura occidental o europea occidentalizada recupera de toda la configuración de esa subjetividad que en principio podemos llamar cristiana o judeo-cristiana, pero puntualmente cristiana, en la que hay una interioridad a la cual hay que ir a revisar, a interpelar, para poder generar un tipo de salvación. Entonces esa interioridad, esa configuración de la interioridad, que es una herencia del pensamiento de la cosmovisión cristiana, habría que ver qué tipo de interioridad es esa, ¿no? Creo que era una de las preguntas que nos aparecían el otro día en el encuentro y que para mí resultaba súper importante. Porque en definitiva esa interioridad no va a estar pensada como una esencialidad, no es algo que yo tengo como si fuera una especie de preexistencia con respecto a lo que me pasa y a lo que sucede, sino que va a estar correlativamente siendo resultante de todas las interacciones que voy teniendo. Por eso, en definitiva, esa conformación subjetiva es siempre relacional.
Dice ahí mismo en esa misma página 270, la experiencia de sí, históricamente constituida, es aquello respecto a lo que el sujeto se da su ser propio cuando se observa, se descifra, se interpreta, se descifra, se juzga, se narra, se domina. Todas nociones que van a estar apareciendo más adelante en el texto, que configuran o hacen parte de este amplio sentido del dispositivo pedagógico, ¿no? El verse, el expresarse, el narrarse, ¿no? El juzgarse y el dominarse. A modo de resumen, podemos decir en la página 271 que la experiencia de sí puede analizarse en su constitución histórica, en su singularidad y en su contingencia, a partir de la arqueología de las problematizaciones y de una genealogía de la práctica de sí. Esto es casi como una especie de resumen conceptual para poder decir que nuestra subjetividad se hace históricamente, también se da en esa misma producción histórica nuestra propia singularidad en función de la contingencia de las experiencias con las cuales vamos viviendo, y que para eso habría que hacer una arqueología, es decir, una búsqueda de las tramas de saber que fueron produciendo nuestras problematizaciones epocales, es decir, como nos problematiza. En el encuentro decíamos que esto lo retoma Foucault puntualmente dentro de la historia de la sexualidad, el tomo 2, porque en su estudio sobre los griegos, y entonces veía que para que los griegos antiguos puedan llegar a constituir ese aner politikos, ese ser político, o esta constitución subjetiva de politicidad, lo que implicaba era que habría que tener un cierto dominio sobre sí. Y lo que se problematizaba y lo que desafiaba y ponía en tensión ese dominio de sí, es decir, esa sofrosine, que es una especie de templanza o temperancia, para no caer en la hibris, que es la desmesura, lo que se problematizaba eran las cosas de Afrodita, ¿no? Las cosas de Afrodita significan los placeres puntuales que a nosotros nos llevarían a una inmediata o con una especie de autopista a la hibris. Esto es la bebida, la comida y los vínculos sexuales. ¿Por qué digo esto? Porque esas problematizaciones evidentemente hay que situarlas en nuestro campo disciplinar o en lo que nos resulta. En el caso de los griegos antiguos, dentro del campo de lo que ellos llamaban la erótica, que era lo pedagógico, iba a estar vinculada al intercambio sexual en relación a las infancias con las cuales se vinculaban para poder constituir posteriormente el saber específico de la politicidad. Esto está explícitamente narrado en la historia de la sexualidad en el tomo 2. Hay un capítulo específico para eso. Por supuesto pueden recurrir a la doctora María Cecilia Colombani en un múltiples de sus trabajos que también lo tematiza y que es docente de nuestra universidad. ¿Por qué decía esto de las problematizaciones? Porque las problematizaciones en nuestra contemporaneidad son otras. Entonces sería interesante poder pensar para constituirnos docentes, para constituirnos aprendices, estudiantes, etcétera, cuáles son lo que nos problematiza y lo que pone en juego, lo que desafía nuestra propia constitución subjetiva, ¿no? En este caso, uno de los ejemplos que damos en el encuentro estaba vinculado a la idea de autoridad, ¿no? Es decir, hay más o menos un vínculo entre la sofrosina, es decir, la templanza, la temperanza, la hibris, que nos sería aquello que nos desborda en un exceso de autoridad o en un exceso de no autoridad, ¿no? Habría que ir a pensar ahí, a problematizar eso como campo específico. Y una genealogía de las prácticas de sí, genealogía es otro término que recurre de manera inmediata a uno de los métodos de investigación, de las formas de investigación que utiliza Foucault en relación a las relaciones de poder y a los vínculos en cómo los dispositivos audiovisuales, diría Deleuze, de las arquitecturas y de los saberes y las acciones, configuran y conforman una especie de maquinaria para producir ciertos haceres, ¿no? Esto lo estudia bastante, o se estudia al menos a partir de este libro, Vigilar y Castigar. Estas dos son primeras ediciones, ambas dos, de Vigilar y Castigar
las palabras y las cosas. Acá estaría como el método arqueológico en principio puesto en juego. Acá estaría la genealogía como modo de producción de un cierto saber, en este caso del nacimiento de la prisión y de la configuración de la subjetividad del delincuente o de delincuente, ¿no? Es decir, la categoría de delincuente como tal. Bueno, esto como para el primer capítulo, voy repasando, vamos ya 20 minutos, espero ser más ágil en lo que viene. Hay el capitulito siguiente que se llama la transmisión y la adquisición de la experiencia de sí, y da 3 ejemplos. Estos ejemplos, digo, están vinculados a 3 niveles distintos de lo educativo. Por un lado, sería una clase de filosofía con niños, con niñes, con niñeces, podríamos decir, con un ejercicio una actividad pedagógica que pueda llamarse, o la llama, clarificación de valores, pensada para niños dice, yo diría niñeces de 9 años, prevista, dice, para 75 minutos aproximadamente, con el objetivo de que estas niñeces puedan reflexionar sobre sí, sobre el propio modo de ser, y además sean capaces de comunicarlo, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas que en el texto va marcando una dinámica específica para poder llegar a esa idea de cómo reflexionar sobre sí y además poder comunicarlo, ¿no? Poder expresarlo. En este sentido, aparece ahí en la página 276 una primera idea de dispositivo pedagógico, donde dice: el dispositivo pedagógico produce y regula al mismo tiempo los textos de identidad y la identidad de sus autores, y aprenden también una cierta imagen de la gente y de las relaciones entre la gente, que cada uno tiene determinadas cualidades personales, que es posible conocerlas y evaluarlas según ciertos criterios, que es posible cambiar cosas en uno mismo para poder ser mejores o para conseguir lo que uno se propone. Que las otras personas tienen cualidades diferentes, que es posible comunicar el propio modo de ser, que es posible vivir juntos, a pesar de las diferencias, dadas ciertas actitudes de comprensión, respeto y tolerancia. Y termina diciendo: lo que se aprende, en suma, es un significado específico de la singularidad del yo y la comprensión mutua. Creo que un poco el ejercicio con estas infancias, con estas niñeces, va vinculado a eso. Algo muy similar en un segundo ejemplo pensado para la educación de adultos lo realiza con el trabajo de historias de vida y narrativas personales. Entonces ahí hay una estrategia que es la de toma de conciencia. Esa toma de conciencia está pensada como narrar experiencias propias, pero que también no sean significativas para la transformación o la transfiguración, o sí, serían esas las palabras, de los modos en que tenemos de expresarnos, de ser, de vincularnos, etcétera. Finalmente, resulta similar también este tipo de intervenciones en la idea de la formación del profesorado. Esto se realiza dentro de la Cátedra de Filosofía de Educación para la formación del profesorado de educación inicial, y poniendo el énfasis otra vez en este punto, y creo que en la Cátedra de Filosofía de la Educación en la cual estamos, tenemos ese interés. Es decir, generar un espacio, dice Jorge, de producción y mediación de la experiencia de sí. Obviamente, dice él, eso ocurre solo si la clase no está constituida como un espacio para producir especialistas en la disciplina, personas que saben filosofía de la educación, sino que está diseñada como un espacio en el que se aprende a pensar y a argumentar sobre cuestiones educativas de determinada manera, básicamente de una manera moral, dice él. Nosotros podríamos decir ético-política y estética en algunos planos. Entonces podríamos modificar algunas cosas. Pero en principio se vincularía este tercer ejemplo, decíamos, el principio con educación con niñas, el segundo con educación de adultos, y el tercero en la formación docente de educación inicial a nivel universitario en la Universidad allá de Barcelona. Lo dice, para nosotros vale lo mismo. Para poder pensar sobre la educación, dice Jorge, implica construir una determinada autoconciencia personal y profesional que sirva de principio para la práctica, de criterio, un término que va a aparecer en un rato,
para la crítica, también un término que va a aparecer en un rato, y transformación de la práctica y de base para la autoidentificación del profesor, dice, del profesor o la profesora. Esto me parece importante porque, claro, creo que está uno de los puntos cruciales de todo el texto que tiene que ver con la experiencia de sí. Cuando nosotros intervenimos a nivel docente dentro de la formación, estaríamos pensando en que esa experiencia de sí aparezca. Esa experiencia de sí no es pensada como lo que a mí me pasó, sino como hay una especie de gesto de plegamiento sobre nosotros mismos en cuanto a los modos que tenemos de percibir, de concebir, de pensar puntualmente, esa es la palabra, aquellas cosas que nos pasan, lo que nos sucede, pero también lo que sucede colectivamente. Así avanzamos en un nuevo capítulo dentro de este gran artículo que aparece en este libro. Recordamos, Escuela, Poder y Subjetividad, ¿sí? Subjetivación, perdón, de Jorge La Rosa, que estamos con eso. Un capítulo donde va a comenzar hablando del que se llama gobierno, autogobierno y subjetivación. Y ahí va a plantear lo siguiente en la página 284. La producción pedagógica del sujeto estaba remitida, dice, a procedimientos de objetivación metaforizados con el panoptismo y entre los que el examen, entre comillas, tenía una posición privilegiada. Ahí remite al panoptismo, que es el término por excelencia que aparece en Vigilar y Castigar, tomado el término de Jeremy Bentham, y que lo que va a configurar es, para quienes no lo conozcan, pero es uno de los dispositivos de mayor uso y citación, la idea de una posibilidad de una arquitectura, de una forma arquitectónica, que va a plasmar este dispositivo de visibilidad fundamental para poder construir ciertas acciones y por tanto ciertas enunciabilidades, perdón, que nos permitan dar cuenta de que ahí está sucediendo otra cosa que no está sucediendo en la sociedad. Es decir, el panoptismo aparece como una maquinaria, una máquina óptica, una máquina de visibilidad, que a su vez tiene al interior de su mismo funcionamiento las posibilidades de tener una economía de la vigilancia, donde permite hacer sentir a quienes están ahí recluidos la posibilidad no, hacer sentir que están siendo vigilados sin necesariamente estar siendo vigilados. Esto es algo que evidentemente también hoy por hoy, y es uno de los ejemplos que aparecía en la clase el otro día, los dispositivos tecnológicos en los que estamos situados, las demandas que nos generan las redes permanentemente, las formas de que se han popularizado las cámaras en los distintos dispositivos y el deseo también de las cámaras de seguridad como otra de los dispositivos de vigilancia permanente que estamos hoy por hoy deseando. Es efecto de estos casi 300 años, 270 diría más aproximadamente, de composición de esta máquina óptica que se llama panoptismo. Y por otro lado también la idea de examen. Ese estudio que se realiza en el caso de Vigilar y Castigar con la idea de examen que está en el capítulo sobre las disciplinas, también aparece, vuelvo, acá en la Voluntad de Saber, es en la Historia de la Sexualidad tomo 1, como el dispositivo de la sexualidad. La Rosa toma esto en la página 284 hablando de esta idea de que el dispositivo de sexualidad, dice, en él había un engranado, dice, sistemático de examen y confesión, o si se quiere, de las tecnologías orientadas a la objetivación médica, psicológica o social de la sexualidad, a la producción de la sexualidad como objeto de una conjunción de disciplinas más o menos científicas y las tecnologías orientadas al propio trabajo del sujeto sobre sí mismo en relación a intentar establecer en su propia subjetividad tanto la verdad de sí mismo como la clave de su propia liberación. Yo creo que este párrafo es fundamental para entender el dispositivo pedagógico en sí mismo, ¿no? Es decir, ahí la experiencia que se está marcando es la experiencia de la sexualidad como el valor, podríamos decirle, como la experiencia privilegiada para dar cuenta de la identidad de sí, de nuestra identidad.
Este es el proceso de objetivación. Se objetiva la experiencia de la sexualidad a partir de una serie de saberes científicos, que acá nombra algunos: medicina, psicología y en general el campo social. Evidentemente en ese campo también habría que agregar el vínculo familiar, sobre todo la mirada del padre, sobre todo la mirada de la madre, ¿no? Ahí la relación del policía en cuanto a lo social, como el policía literal, el que estaba en la calle, que, que percibe nuestra composición sexuada a nivel corporal, y también la del sacerdote, ¿no? O los maestros de moral también podrían ser. Toda una serie de personajes, de sujetos de saberes que terminan interviniendo en esa red discursiva para que el examen de sí que estamos haciendo todo el tiempo sobre nuestra propia sexualidad termine siendo un ejercicio de confesión permanente de cómo dentro de nuestra performatividad estamos dando todo el tiempo los signos necesarios para que otras personas o nuestro entorno pueda captar que nuestra confesión permanente es una confesión de identidad de sexo genérica, ¿no? Entonces eso me parece que es un punto crucial, sobre todo pensando en esta idea de la tecnología, ¿no? Que en algún aspecto da el título del capítulo, y que en la clase habíamos pensado, ante la pregunta de un compañero, ¿por qué dice tecnología, no? Entonces, lo que le comentaba puntualmente es que Foucault toma la idea de tecnología pensando mucho en la idea de techné, pero techné estaría más vinculada a la idea de arte. Entonces, no es tanto pensada una tecnología en tanto algo exterior, sino un modo, llamémosle artesanal, propio de poder darse a sí mismo el modo de existencia. Por eso las tecnologías del yo. De ahí pasamos a un capítulo siguiente, que se llama Genealogía y Pragmática de la Experiencia de sí. Ahí lo que vamos a encontrar puntualmente es esta idea o este vínculo de la producción del sujeto, donde, dice Jorge de la Rosa, Foucault estudia las condiciones y prácticas históricas de la posibilidad de producción del sujeto, y es ahí donde hay un enlace entre subjetividad y experiencia de sí mismo, que termina resultando lo que nosotros podríamos llamar, con Foucault, la subjetivación, ¿no? Si la subjetivación es el entrelazamiento de la experiencia de nosotros mismos con esos procesos de subjetivación, donde se genera la subjetividad, y eso da cuenta de ese proceso de subjetivación. ¿Qué es lo que pone en juego eso? Lo que ya dijimos, la problematización. ¿Qué es lo que a nosotros nos problematiza? Uno de los casos era, podríamos decir, el tema de la autoridad. Otro de los casos podría llegar a ser la memoria, ¿no? Es decir, cuánto subjetiva a un estudiante, más menos el exceso de la memoria, ¿no? Aquellos estudiantes que no se acuerdan nada, aquellos estudiantes que se acuerdan todo de memoria, ¿no? Es decir, ahí hay una tensión entre hibris y sofrosine, es decir, entre desbordamientos y temperancias, es decir, de moderaciones, que es necesario contemplar para poder ver cómo se puede producir una cierta subjetividad. El capítulo siguiente llama la experiencia de sí, los dispositivos pedagógicos. Acá lo que vamos a encontrar es que los dispositivos pedagógicos están pensados como una serie de mecanismos diversos que nos permiten, como son mecanismos, ciertas dinámicas entre las cuales podemos ver este plegamiento sobre nosotros mismos que sería, a grandes rasgos, la experiencia de sí. Entonces dice, estos dispositivos pedagógicos están vinculados con mecanismos en los que esa relación se produce y se media. Los mecanismos en los que el ser humano se observa, se descifra, se interpreta, se juzga, se narra o se domina. Dice en la página 291, un dispositivo pedagógico será, entonces, cualquier lugar en el que se constituye o se transforme la experiencia de sí. Esto también es súper importante para el vínculo que estamos haciendo. La relación casi análoga, no, pero de ensamblaje entre los dispositivos pedagógicos como constitutivos de esa experiencia de sí de la cual estamos hablando. En la página, al final de este capítulo, la experiencia de sí y los dispositivos pedagógicos, va a ser un resumen
que creo que vale bastante la pena. En el libro son las páginas 292 y 293, donde va a marcar esto, ¿no? Hay dentro de este dispositivo pedagógico una dimensión óptica, una dimensión discursiva, una dimensión jurídica, una dimensión narrativa y una dimensión práctica. 5 dimensiones, en principio, que estarían todo el tiempo de manera simultánea o correlativa, mejor, funcionando para hacer esta experiencia de sí, y que por tanto, y en definitiva, es el proceso de subjetivación del cual estamos hablando. Lo que tenemos... A ver, espera, vamos a cambiarle la yerba al mate y ya está.